Inicio, vamos a dar inicio a esta clase de hoy de continuidad, ¿no es cierto?, del trabajo práctico que había quedado, que es de aprendizaje, ¿sí? Un tema muy interesante, algo que me quedé pensando, no tuve mucho tiempo de, de- de ponerme a hacer puntualmente algunas actividades, pero quedó en el tintero el hecho de poder llevar a cabo alguna idea de autoevaluación, digamos, o autoidentificación del tipo de aprendizaje, ¿sí? Recuerden que tenemos que cambiar el mapa de aprobar por aprender, ¿sí? Repito, aprobar por aprender. Cuando logramos hacer ese cambio de mapa de aprender, ¿sí? Y eliminar el aprobar nada más, estamos dando paso a una manera nueva de incorporar conocimientos o saberes y se va a facilitar todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Lamentablemente hay muchos factores para analizar y tener en cuenta. No es nuestra idea hacer un estudio aquí. La clase de hoy, lo que vamos a hacer como una suerte de autoevaluación, yo les voy a compartir ahora al grupo un test que se llama Test BARC. Quiero que ingresen allí, respondan y anoten qué tipo, ¿sí?, de aprendizaje, es algo que estuvimos viendo en la última clase, ustedes tienen. Así que les doy el tiempo para que ustedes, se llama Test BARC, después vamos a explicar y vamos a ver qué tipo de aprendizaje ustedes tienen. ¿Llegó al WhatsApp o no? No, Sí, todavía no. profesor. ¿Sí? Sí, llegó. ¿Ya llegó? Bien. Las instrucciones les leo porque alguno no va a leer, está dormido a lo mejor o vino de la guardia. Es muy sencillo, un test que ustedes tienen que, abajo en el último hay un botoncito chiquitito, dice empezar. Las instrucciones son escoger las respuestas que más se acerquen a su preferencia y elija la letra. Deje en blanco todas las preguntas que no sea aplicable, digamos que por allí ustedes no están de acuerdo. Y al terminar, le dan el clic al botón guardar para conocer su resultado. Es para que ustedes sepan qué tipo de aprendizaje tienen ustedes. Hay numerosos tests, este se llama el test BALC, así que mientras toman el mate pueden responder. Así que bueno, hago yo silencio un rato porque yo hablo y no me callo. Así los dejo que respondan, me consultan cualquier cosa aquí.
Sobre ella, 90 que tiene menos 5 o igual. ¿Y eso le explico también acá o no hace falta? O es para que yo sepa. Es que interprete con cada una. Profe, una pregunta, una vez que terminemos, ¿dónde hay que apretar para enviar? Donde dice, al final hay un botoncito chiquitito y ahí le va a salir qué tipo, anoten qué tipo de aprendizaje tienen. Es el predominante. Me salió auditivo y visual, profe. Bueno, anote eso. ¿Ya pudieron terminar? ¿El resto pudo terminar? Todavía Sí, no, profe. pero ya terminó enseguida. Ah, bien. ¿Tan cerca? Sí. No creo que tenga o sea, puede tener algún aspecto o característica con la programación neurolingüística, pero esto es más que nada descriptivo, digamos. Son tests que se usaron ya hace muchos años como para caracterizar el tipo de aprendizaje, y hay otros autores que han obtenido resultados de estilos de aprendizaje también. Ya sabemos hasta aquí que no hay una sola manera de aprender. Hay muchas maneras de aprender y cada uno de nosotros tiene una forma de aprender. ¿Sí? Si hablamos de velocidad, por ejemplo, en aprendizaje, cada uno de nosotros tiene una forma de aprender. Algunos captan rápido y otros les cuesta más. Por ejemplo, otros aprenden por asociación, que es la mejor manera de aprender, y otros aprenden de memoria, digamos, le queda información aislada, pero lo pueden mantener una fecha no sé, de un cumpleaños, el valor de un glóbulo rojo, no sé, una característica fisiológica, por decir, les queda de memoria, pero no lo pueden asociar, ¿sí? Hay diferentes características. Lo que yo sé de programación
Neurolingüística tiene que ver, está asociado también con la forma de aprender, pero son una metodología que se utiliza, que uno puede aprender, digamos, para potenciar el aprendizaje. Es todo un capítulo, hay autores, fundadores de esa rama, porque también es un aspecto de la neurociencia. Cuando hablo de neurociencia hay aspectos biológicos, psicológicos, sociales, etcétera, que tratan de mejorar, ¿no es cierto?, en este caso el aprendizaje. No sé si responde eso, Miqueas, a tu pregunta más o menos. Bueno. Mientras van terminando los compañeros, vamos a ver qué resultados. Joana Villalba dijo que tiene un estilo visual Y auditivo. y auditivo. Lo anotó Joana eso ahí en su carpeta, ¿sí? Bien, Sí. ¿alguien más? A ver, otro resultado profe. de alguien más. A mí me salió lectoescritor y kinestésico. Kinestésico. Bien. ¿Saben ahí de qué es kinestésico? ¿De qué trata kinestésico? Se aprende más a través de la experiencia, estaba leyendo ahí. Bien. Aprendo bien, más a través de las prácticas, ya sea simuladas o reales. bien, Y lectoescritor bien. a través de resúmenes y síntesis. Bien, qué A mí- lindo, Anaí. Muy bien. ¿Qué Profe, más? a mí también me salió ese resultado. Profe, a mí me salió kinestésico y auditivo. A ver, estoy anotando acá, no me quiero perder la riqueza de estos aportes. Entonces, Joana me dijo que era visual y auditivo. Después me dijo, Anaí me dijo kinestésico. Y lectoescritor. Ajá. A mí también me salió kinestésico. ¿Kinestésico solo? No, y el mismo que la compañera. Ajá, bien. Lector, A ver, ¿alguien escritor. más? Yo, profe. A Sí, mí, a ver. profe, me salió kinestésico y auditivo. Kinestésico, A mí, profe, me auditivo, salió kinestésico y visual. kinestésico y visual. Buen día, profe. Yo hace un ratito me conecté, pero Ajá. estoy un poco perdida de lo que teníamos que buscar. No, no tiene que buscar nada, tiene que responder el test que está allí y después contarnos qué le salió, qué tipo Profe, a de aprendizaje. Yo, profe. Profe, Gabriela, a ver, Gabriela, sí, sí, a mí diga. me salió auditivo y kinestésico. ¿Quién es? Porque me están hablando dos y no sé quién es. Gabriela fue. Morínigo Carolina habló ahora. Sí, diga Morínigo. Me salió escritor y auditivo. Ajá. Yo, profe. Sánchez Mónica. Sí, diga. A mí me salió kinestésico y visual. Bien. Profe, a mí me salió Sí. auditivo y visual. Bien. ¿Alguien más? Kinestésico y auditivo, mi profe. Bien. Profe, a mí también me salió auditivo y kinestésico. A mí también, profe. A mí también, profe. A ver, porque estoy anotando más o menos que lo quiero tomar un valor kinestésico. A ver, porque me están diciendo todo junto, a mí también, y no sé si ya lo registré, por eso díganme el nombre y anoto. No estoy Profe, a tomando mí también. personalmente, Ruiz Díaz, ahí veo que Paola. sí, sí. Kinestésico, lector, Ay. escritor. Ruiz Díaz se me cortó porque habló alguien más. Escritor, escuché. Kinestésico, lector, escritor.
Bien, Profe, ¿otro más? creo que están olvidando de pasar la puntuación, cuánto les dio. Creo que eso les servirá a usted también, ya que están notando. Por ejemplo, a mí me dio 6 puntos en el visual, luego en el lector, escritor 3 puntos, y en el kinestésico 3 puntos. Bien, el que En mi quiera dar ese caso, valor, bien, pero que me diga, Matías entonces le dio kinestésico, ¿cuál le dio en primer y segundo lugar? En Kinestésico y... primer lugar fue el visual, con 6 puntos, y con ambos puntos, es decir, 3, el lector y el kinestésico. Ajá. Bien, bien, bien. Bien el aporte. Antonella Luna sale en el chat acá, porque me están escribiendo en el chat también. Bueno. Profe, disculpe, soy Méndez Oriana. A mí me dio Sí, que auditivo y kinestésico. auditivo. Bien. Si me lo dicen Profe, mejor, porque acá no se me armó necesito. un desastre, porque algunos ya me dijeron. Bueno, no importa. Santillán, Rubén salió, lector, Profe, escritor. Cintia, sí. Analía, a mí me salió kinestésico y lector escritor. kinestésico y lector. Lector escritor. Ajá. Bien. Bueno, como para resumir así más o menos, esto es para hacer un ensayo y que ustedes den cuenta. O sea, no es que estamos acá, yo lo estoy evaluando y le estoy poniendo un número, ni ustedes me están evaluando a mí, ni nada. Es darse cuenta en qué tipo de... esta es una investigación que después vamos a hacerla con Miqueas, que vamos a empezar a armarla. Tiene que ver con el tipo de aprendizaje que tenemos cada uno, ¿sí? Yo quería aclarar eso porque más allá de las teorías, ustedes que están en tercer año y tienen que seguir estudiando, la idea es ver cuál es el aprendizaje que a ustedes le potencia. ¿Eh? A ver si alguien me puede decir qué entendió cuando le sale... a ver, Joana creo que me dijo que visual y auditivo. ¿Qué significa si el test le salió visual y auditivo, Joana? No sé dónde está Joana. Que, Joana, profe, ya o sea, vi que está Joana. A ver. o sea, que para mí yo aprendiendo, o sea, entendiendo las cosas, aprendo escuchando y viendo. O sea, que pues, me mostrando imágenes, fotos, videos, Bien, y que la comunicación sea bien explicada. Si no me explicaba bien, yo no iba a entender. Y bien los pasos, paso por paso. bien, bien, Y soy, bien. cierto, me distraigo mucho. Bien, bien, bien. Entonces, siempre cuando usted aprenda, tiene que potenciar eso, pero falta otro elemento que yo les pedí que tiene que tener todo estudiante de nivel universitario. No sé si usted se acuerda que yo les pedí. No, pues me olvidé ya. ¿Eh? Me olvidé cuál. Bien, no importa, después va a aparecer y usted esté atenta a la clase, pues va a aparecer. Bien, ¿alguien más que nos quiera contar? A ver, ¿quién más? Voy a ver. Mauricio. Mauricio, ¿puede ser? Que nos pueda Sí, contar. profe. Sí, profe. ¿Sí? A mí ¿Qué me tipo de salió aprendizaje tenía Mauricio? kinestésico y lector Kinestésico, escritor. lector y escritor. Bien, ¿y qué tal? Me olvidé de preguntarle en general, discúlpame, y Sí, profe. pueden decir por el chat o visual, ¿les pegó más o menos? ¿Ustedes creen que les pegó el test? ¿Que el test fue En mi, ca- acertado? Sí, profe. en mi caso sí, profe. El mío Bien, sí. El bien, de bien, veo que en general kinestésico, sí. A el de ver, Mauricio, kinestésico entonces era kinestésico y lector escritor te salió. sí, el de kinestésico yo entiendo que es más con el tema de involucrarme con el tema bueno, si me explicas, prefiero que me dejes hacer a mí y me vayas guiando, más con las prácticas. Sería Exacto. yo estar ahí haciendo
y equivocándome o acertando, y que esté una persona al lado diciéndome está bien, está mal. Eso entiendo Bien, por bien. kinestésico. Y en el tema del lector y escritor entiendo que es, bueno, si tengo que leer un material o algo, más allá de leer, hacer mis propias anotaciones de lo que entiendo sobre lo que estoy leyendo. Y también buscando, por ejemplo, las palabras claves. Por ahí, si yo no entiendo alguna palabra, buscar el significado para yo entender. Por ahí hay una palabra complicada y puede ser que el significado es simple y yo no entiendo, entonces yo tengo que buscar y anotarlo para poder entender el texto. Bien, bien, bien. Muy interesante. Muy buenas reflexiones. Es esa Yo tengo reflexión, una digamos, pregunta. ese autoanálisis que hizo Mauricio, la que estamos tratando de compartir ahora. Silvestre habló, ¿puede ser? Sí, te quería hacer una pregunta nomás. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me salió kinestésico y visual, pero yo, por ejemplo, cuando leo algo, sí o sí trato, bueno, creo que todos hacen eso de imaginar lo que estoy leyendo, y si yo no puedo imaginar lo que estoy leyendo, no entiendo el texto. Y me pasa eso con los textos de tipo así, no sé cómo se dice, tipo jurídico o algo así, cuando es todo tema de leyes y esas cosas. Bueno, ese tipo de texto, por ejemplo, yo casi nunca puedo entenderlo así. De hecho, muchas veces intenté entrar al Poder Judicial, viste que tienes que leer muchísimas cosas de ley y todo eso, Sí. y no hay caso. O sea, no sé, uno de mis puntos débiles en este tema, que no puedo entender lo que leo. Pero después, por ahí, cuando se trata más de ciencias y todas estas cosas, que vos te podés imaginar mejor lo que lees, ahí sí tengo más facilidad para leer ese tipo de cosas. Qué interesante. Un rico aporte ahí, un punto que me gusta que todos pensemos. Es cierto. Hay textos, yo les comparto, en la maestría ahora, por ejemplo, estamos haciendo una primera parte, eso ya en otro posgrado lo había hecho, pero es historia de las universidades. Y arranca ya en el año 1800 con la primera universidad de Bolonia, las universidades francesas, aparecen John von Humboldt, no sé, uno de los primeros investigadores alemanes, pero lo que quiero decir yo es un texto histórico, a mí me gusta la historia, pero no me gusta leer la historia, o sea, es un tipo de texto que no... Los jurídicos un poco más me gustan, tienen relativa estructura, pero el aporte del compañero, lo que quiero decir es que no a todos nos gustan los mismos textos, es cierto. Y una manera que yo encontré y que la quiero compartir para aquellos que no les gustan leer, porque por allí en nuestros hogares o en nuestro sistema educativo no nos dio, es bueno empezar a leer textos cortos, que tengan, cómprense un libro de novelas, busquen alguna novela que está de moda, ¿sí? O que ustedes escucharon y se ponen a leer. Pero empiecen leyendo textos que sean, digamos, de 100 páginas. Miren, o sea, porque muchos ven, a veces los textos son cortos, son breves, pero están llenos de imágenes, entonces parecen 300 hojas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es una manera de entrenar el aprendizaje de la lectura, porque la forma de aprender, eso veíamos en la historia de las enseñanzas, las enseñanzas en los inicios, fíjense, hace 1300 años, las primeras universidades, después un poco más adelante, la forma de enseñanza, y creo que sigue siendo la única, es a través de la lectura. O sea, si bien los canales, porque nosotros estamos hablando de cómo vamos a incorporar el contenido. O sea, yo estoy tratando, en enfermería obviamente que todos necesitamos de los distintos tipos de canales, digamos, el auditivo, el visual, ¿no es cierto? Creo que es fundamental, el kinestésico, o podemos decirle procedimental también, ¿sí? O pragmático, dicen algunos autores. También hay otro estilo de aprendizaje, dicen algunos, que es el reflexivo, ¿sí? El reflexivo crítico es eso de darme cuenta de que esto que estamos haciendo ahora, ¿cómo aprendo yo? Porque muchos no pararon la pelota hasta que dijeron, che, ¿cómo aprendo yo?
Entonces, si yo sé que aprendo visual, yo puedo en mi casa pegar la parte del esqueleto, hago un dibujo del esqueleto y pego el esqueleto. Entonces, con eso yo logro, digamos, incorporar el conocimiento. Bien, muy interesante el tema de texto. O sea, recordemos que hay distintos tipos de textos. Hay textos que estamos acostumbrados a leer. Tenemos que ir aprendiendo a leer artículos científicos, textos científicos. Los textos científicos para aquellos que no les gusta leer, porque de plano van así, Brena, vieron, sale el Formoseña, yo no quiero leer nada. Pero hay textos, los artículos científicos son cortitos, chicos, son muy breves, son puntuales, traen lo que se llama un resumen, que es no más de 300 palabras, donde te dice muy brevemente de qué trata el estudio, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados, te nombra la teoría, dónde se realizó, etcétera, y lo lees allí. Después, si vos querés más detalle, te metés a leer el texto entero, ¿sí? Vieron que los textos periodísticos siempre son sensacionalistas, porque ellos saben que la gente no lee mucho, entonces te ponen, bueno, los escritores también a veces buscan un texto así muy llamativo para que la gente quiera leer. Por ejemplo, Dios ha muerto, de Nietzsche. Hay un famoso filósofo ruso, Nietzsche, que pone Dios ha muerto. Entonces la gente cree en Dios y dice, mirá si Dios murió y dejó el mundo así. Lo creó hasta acá y a Dios le pasó algo y murió. Entonces genera toda una idea, desconozco puntualmente todo, pero el texto trata de alguna cuestión teológica, digamos, una mirada crítica, pero es una manera de atrapar, ¿sí? Distintos textos y hay una manera diferente de poder abordarlos. Lo importante es que recuerden siempre como norma, todo podemos aprender, o sea, todos, cada uno de nosotros podemos aprender. No se autoetiqueten. Acuérdense que yo les dije, muchos me dirán, pero profe, mi papá era albañil, nomás, mi papá era changarina, allá en el barrio, vivía de la changa y yo soy medio bruto también. No existe el determinismo. De hecho, hay miles de casos, no voy a puntualizar, en Formosa, de gente que tiene doctorado y viene de sectores sociales ultra humildes. Ultra humilde. Yo me considero, vengo también de una localidad del interior, no me siento que vine de Harvard, pero siempre estuve tratando de aprender. No digo que logré el premio Nobel en algo, pero me siento que he aprendido, no sé si mucho, pero he logrado aprender lo poco que he intentado hasta aquí. Me ha costado en algunos casos, pero yo creo que la norma es que el aprendizaje es de todo, no importa si vos venís de la Crema, si venís de la Villa, si vos venís de un apellido renombrado, si tu apellido no conoce nadie, no tiene nada que ver el aprendizaje con eso. Esa es una idea que se creó hace 1300, yo ya aprovecho que estaba estudiando historia, antes lo que estudiaban era la gente acomodada, o sea, la gente VIP, digamos, elitista, esos sectores ingresaban a estudiar. Entonces la gente que no estudiaba, obviamente que tenía su propia autoestima dañada. Entonces es un tema digno de análisis. Pero bueno, aprendizaje podemos aprender todo, ¿sí? Ustedes pueden llegar a Harvard, ustedes son jóvenes, pueden aprender un poco más de inglés y de aquí a 5 años me van a llamar de Harvard a contarme de que una vez hablamos de aprendizaje o en alguna otra universidad del mundo, pero está en ustedes, ¿sí? No está en el profesor, no está en la universidad, no está, o sea, está en el interés que ustedes le presten a sus propios aprendizajes. Bien, otro aporte más, a ver. Otro aporte más. Salvatierra, ¿puede ser? ¿Quiso hablar? Salvatierra. ¿Cómo deberíamos aprender en enfermería? A ver. Pregunta abierta, sí. ¿Cómo deberíamos aprender en enfermería? Para mí, buen día. Buen día. Nancy. Para Habla mí, Nancy. sí, para mí es lo teórico y la práctica también, profe. Y lo visual sería ver como
como acá en nuestro que somos practicantes, ver a nuestros docentes, ¿no? Y también la teoría y la práctica. Bien, muy lindo aporte, muy buen aporte. Iba a decir justo algo, Romero. A ver, Matías Paiva, ¿sí? Se debería utilizar todos los canales, ya que cada uno aprendería ese tema de diferentes formas. Bien, bien, bien. Un aporte muy importante, muy valioso. Muy bien. Profe, se tendría que aprender con las prácticas porque nosotros vamos a atender pacientes en un futuro cuando nos recibamos. Si no tenemos las prácticas, no tenemos las bases para poder llevar bien hechos nuestros procedimientos. Perfecto, muy lindo aporte, la práctica. ¿Sí? Vieron que yo siempre digo que la experiencia es madre de la sabiduría, entonces tenemos que equivocarnos, ¿sí? Se van a equivocar cuando hagan la primera vía, les va a temblar el pulso, cuando lo mismo ocurre en el acto pedagógico, cuando uno, porque estoy seguro que en este grupo la mayoría tiene miedo a exponer. Me pasó en 5º año el miércoles pasado, me puse muy nervioso. No nervioso por mí, sino me generó nervios una estudiante, porque me manda por privado la actividad que yo le estaba pidiendo en el WhatsApp y me dice, profe, yo no voy a hablar porque a mí me da vergüenza hablar en público. Entonces, para mí es incompatible que te tiemble la voz, que te equivoques en una letra, lo que sea, pero un profesional de una licenciatura no puede dejar de expresarse y sobre todo de manera colectiva, digamos, tratar de, porque la comunicación vimos que es fundamental, lo vimos en una unidad en didáctica, pero lo vemos a lo largo de la carrera, de la formación, y nosotros necesitamos, los estudiantes universitarios, los profesionales universitarios, expresarnos y comunicarnos con nuestros pares, con los otros profesionales que van a estar en los hospitales y también con los pacientes, naturalmente, que son los destinatarios. Entonces, a mí me duele mucho, yo no me pongo contento cuando un estudiante de 5º año me dice, profe, yo no quiero hablar. Lo que pasa acá, ustedes vieron, acá son 3 o 4 estudiantes que todas las clases hablan. Y el resto están todos escondidos, están por allí, no quieren hablar. Yo sé que saben, ¿sí? Yo sé que saben, pero bueno, están... Profe, yo creo que a veces muchos chicos piensan de que tienen vergüenza, piensan que tienen miedo a equivocarse en lo que dicen delante de los demás. Por eso yo creo que la comunicación, como usted dijo, es lindo hablar, dar la opinión y que el profesor te evalúe para saber si vos estás entendiendo correctamente la teoría, la materia, y de esa manera de a poco uno va sacando el miedo porque va comprendiendo de que lo que vos escuchás del profesor lo evaluás en tu mente, de ahí sacás tu opinión y vas a ver que no te vas a equivocar y de ahí de a poco vas sacando. Yo también tenía ese problema cuando era presencial la clase, no quería hablar porque tenía miedo a equivocarme y que todos se rían y todas esas cosas, porque se ría, porque más de uno se va a reír a escondida, algún compañero. Entonces ahí cuando se ríe uno ya te da vergüenza y ya no quieres hablar en ninguna clase. Ahora yo me puse a hablar más por el tema del Zoom, eso capaz que me da menos vergüenza porque estoy sola, yo acá. Sé que mis compañeros me están escuchando, pero por lo menos capaz que más de uno se habrá reído, pero yo por lo menos no le veo. Pero creo que todo del Zoom me va a enseñar que cuando vuelvan las clases presenciales, voy a estar más segura de sí mismo. Pues sí. Un aporte muy hermoso, Mónica, muy lindo. Esa es la idea de la educación, de que cada sujeto que aprende, cada persona, en este nivel que tengamos, el error siempre está presente. Y una de las cuestiones que tenemos acerca de la burla, digamos, naturalmente que todos tenemos miedo al ridículo. Ustedes, aunque no crean, yo cuando estoy en cada clase que estoy, le pido a Dios por allí no equivocarme o no ser incorrecto en mis expresiones, porque también tengo el miedo al ridículo. Ustedes saben, todas las clases ahora son grabadas, entonces uno puede quedar expuesto, como le pasó al presidente, a decir a veces alguna expresión que quede fuera de contexto y después que uno se transforme en un meme, ¿no es cierto? Así que Claro, había otro y ahí aporte por allí, aparecen así que las lo cosas, importante es... ¿Cómo, Mónica? Disculpe.
que ahí con el error que hubo con el presidente ya salieron las burlas y todo, y seguramente él se habrá sentido mal que dijo algo que pensó que no le iba a afectar, pero porque a veces muchos decimos una cosa, después nos ponemos a razonar y decimos, sí, me equivoqué, o de lo que yo opiné le afectó a alguien, o a alguien no le pareció, porque no todos opinamos de la misma manera. Muy interesante. Esa es la Pero idea ya que lo tenemos dijiste, que... una vez que ya lo Sí. decís, todo el mundo vio que habla por la tele, es el más grande, como es el presidente, le afecta mucho más. Todo eso es lo que dice. A veces uno dice sin pensar las cosas. Exacto. Por eso sí, creo por que hay eso- que pensar bien lo que hay que decir y seguro de lo que va a decir. Pensar y repensar otra vez. Claro, por eso Profe, yo ahí quiero yo le tomar quiero esto. contar algo. Hay una de las características de la comunicación, como ya que estamos hablando de comunicación, la comunicación no es lo que el emisor dice, sino lo que el receptor entiende e interpreta. ¿Se entiende? Repito, la comunicación no es lo que el emisor dice, sino lo que el receptor entiende, ¿sí? E interpreta. Por eso es que hay que tratar, cuando uno enseña, a veces uno, no es que a veces, debe uno tratar de ser lo más puntual, lo más concreto a la hora de expresar una palabra. ¿Sí? Nosotros como universidad, como universitarios, ustedes son ya de la comunidad universitaria, están obligados a tener un manejo del vocabulario, del lenguaje técnico y el vocabulario común. Joana, me acuerdo en la clase de comunicación, me decía, profe, pero hay que hablar así nomás con la gente. Claro, podés hablar así nomás con la gente según el contexto, pero no te podés ir a la conferencia de enfermería y hablar en un vocabulario que sea fuera del lugar. Ustedes me dirán, pero profe, yo sé hablar así nomás. Y bueno, pero en este proceso de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje ahora, uno puede ir evolucionando. La idea de aprender es evolucionar, ¿sí? Entonces, es un poco de varios factores, pero yo lo que quiero dejar en ustedes es esa huella de que todos podemos aprender y que aprendemos con la experiencia, como ya muchos ya les dio el test, y aprendemos también participando, como vimos con Edgar Dale, ¿sí? En la pirámide esa, discutiendo, exponiendo, ¿sí? Profe, Bien. yo le quiero ¿Sí? contar ¿Otro algo. aporte? Oriana, a Que ver. antes en el colegio había una profesora que nosotros nos poníamos nerviosos cuando teníamos que exponer. Entonces nos dijo a todos, esto para toda su vida, ya, agarren y se sientan enfrente a un espejo y comienzan a hablar. Y a la hora de exponer, piensen que están solos en su pieza, para que comiencen a aflojarse y pensar que nadie está. Es muy buena. Yo esa experiencia, yo cuando fui estudiante, lo que yo hacía para estudiar era, yo tenía hasta ahora de viejo, digamos, tengo mi manera de estudiar, cada uno tiene una forma de estudiar diferente. Yo lo que hacía estudiaba y luego me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta las 9, me tiraba a dormir, me dedicaba a estudiar nada más ese tiempo. Me levantaba a las 10, o sea, dormía una hora otra vez, me levantaba y preparaba un tereré, como hacemos en Formosa, y mi vieja estaba cocinando y yo le contaba a mi vieja como si fuera que ella sabía. Entonces empezaba a decirle, bueno, los animales se clasifican en tal, lo que yo ya había leído, empezaba a expresarle. Entonces ahí de la mano voy desarrollando la memoria, la capacidad de expresión, ¿sí? Entonces es una manera de reforzar lo que uno va incorporando, ¿sí? Pero sí o sí comienza con la lectura, por eso lo visual es importante, no lo digo yo. Si ustedes se acuerdan la clase que vimos de Comenius, como él armó ese libro Arboretus Pictorium, que es un libro donde él habla de la importancia de lo visual. Si ustedes ven, por ejemplo, Coca-Cola, Netshoes, por dar nombres así, ¿cómo venden ellos? ¿Cómo venden el mercado? Fortnite, no sé, por decir, mi hijo enloqueció con Fortnite. ¿Qué les venden? A través de la publicidad, profe, que uno vea. Publicidad, pero ¿qué le ponen? ¿Le ponen un texto de 40 palabras?
Que No. sea algo 200 palabras. No, profe. que sea Una llamativo frase para la que gente. atraiga a Lo la gente. visual. Video. Lo visual. Entonces, fíjense cómo trabajan a través de lo visual. O sea, cuando se habló en unos debates, yo siempre veo esto porque vieron que yo, por ejemplo, me siento modelo conservador, digamos, en el sentido de cómo trato de asistir a clase, ponerme la corbata, de ir, y algunos me ven y dicen, el profe está loco, o es un dolobu, discúlpenme, no es el término, pero bueno, que quiero decirlo así, pero bueno, si yo me voy con el pelo de rojo acá en la mecha, dice copadísimo el profe, pero yo voy respetando el marco institucional y bueno, hoy día ya esas cosas Profe, vieron la pero- diversidad, pero Pero bueno, no todos pensamos así, porque lo que usted emite con su vestuario es seriedad, ¿no? bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias, Nancy. La idea es que, lo que quiero decir con este comentario que es un poco subjetivo, es personal, cuando nosotros hablamos de la imagen de un profesional, porque ustedes son profesionales ya casi, es muy importante también la imagen. ¿Mm? Hay un famoso proverbio, creo que era chino, dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Mm? Entonces, la La imagen presentación del habla mucho de la profesional, persona. la presentación del profesional es muy importante, estimados estudiantes, a la hora que ustedes empiecen a trabajar. ¿Sí? Yo sé que a uno le puede gustar el rock, a mí me encanta el rock también, pero hay un contexto donde yo puedo poner en forma mi perfil rockero, digamos, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Tenemos que ser ubicados. Hoy en día, ustedes vieron, hay una democracia que atraviesa desde los géneros, desde la manera de pensar. O sea, es discutible, eso es lo que quiero decir. No es que, porque estoy seguro que acá en el grupo van a decir nambrena, como decimos en Formosa, yo me voy a ir me voy a poner unos piercing acá en los expansores en las orejas y voy a ir a la práctica así. La verdad que nadie le va a decir nada, creo yo que nadie le va a poder decir nada porque estamos en plena democracia hoy día. Pero yo trato siempre de mostrarle a los estudiantes que hay un lugar para irme con todos los piercings, ¿sí? Y otro lugar a donde no se puede ir de esa manera, ¿sí? Esto lo digo vuelvo a reiterar, es discutible, cada uno me puede decir, profe, yo estoy en desacuerdo, yo me voy a ir con un tatuaje de Metallica acá en la cara, y voy a ir así, no hay problema, eso ya la verdad que ya no, yo no puedo resolver eso, porque ahora estamos, vuelvo a repetir, en un momento donde la libertad roza el libertinaje y bueno, ya no se puede opinar a veces, porque uno opina y hiere a un sector de la población en diferentes aspectos, así que yo tengo mi posición al margen de eso, pero bueno, no quiero ofender a nadie, pero quería, ya que hablamos de comunicación, vimos, ¿por qué llegamos hasta acá? Porque la comunicación también es el 80%, vimos que es visual, es no verbal. Entonces, es importante que ustedes ahora que se están formando entiendan que el profesional tiene que tener una performance, digamos, en su presentación, ¿sí? Y en sus aprendizajes, porque esto también es aprender. Bien, a ver otro aporte más. Otro aporte más que quieran sobre el aprendizaje. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Todos ya se habían visto en el espejo cómo aprender? ¿Cómo podían aprender? Así, Oriana contó que tuvo la experiencia con su profesora y empezó a hablar sola y allí ella mejoró un montón. Hay miles de técnicas. Primero me reía, profe. ¿Eh? Primero me reía porque me causaba risa mirarme a mí sola y después dije, ya. Y me funcionó. Ahora, lo que tiene de bueno, si no tenés espejo, ponés el celular y te grabás y das la clase y vas hablando. ¿Sí? Y también la utilizaba a mi mamá como profesora y me decía, no, así no es, pero ella no sabía nada, pero bueno. Una de las compañera, ya que estamos allí, empiezo a hablar sola. Y a Ya. veces mi madre me dice, ¿con quién estás hablando? Me dice, no, yo sola no me estoy hablando, miro hacia todos lados y hablo. Es muy importante. La habitación. Sí, se puede grabar, entonces uno aprende a modular la voz también porque no es porque los formoseños hablamos con el paladar muy cerrado. Vieron que
Cuando hablamos coloquial, nosotros, hola, ¿cómo te va? Hablamos así, ¿sí? No abrimos mucho la boca. Es normal eso, porque forma parte de nuestra cultura. Pero cuando nosotros tenemos que dar una exposición, la idea es abrir un poco más la boca, tomar un poco más de aire. Vieron que los porteños, yo siempre doy este ejemplo, ellos toman mucho aire para hablar. Si uno estudia inglés, también los norteamericanos toman un poco más de aire. Y hablan fuerte también, Y cosa que es un acá por poco... ahí hablan muy despacito. Claro, nosotros somos, nuestra forma de hablar culturalmente es baja, eso también es cierto, como dice Adrián. Entonces, la idea cuando uno va a dar un examen o una exposición, la idea es que uno, no digo que grite, pero buscar un tono, digamos, un volumen más o menos adecuado y tomando aire. Vieron que los porteños hablan, bueno, vamos a dar en esta clase, vamos a hablar sobre los aspectos de la comunicación. ¿Hay alguien que estudió la comunicación? ¿Vieron? Hay mucho aire ahí. Es eso, es uno. Y el volumen, bueno, va acompañado porque entonces suena más, llama más la atención, es un sonido distinto. Entonces, la idea es buscar un tono, digamos, esto tiene tono, timbre, etcétera, una Profe. serie de características, pero la sugerencia es tomar aire, por eso la idea es no doblarse, porque a veces cuando damos un examen nos doblamos todos, yo tenía ese error. La idea es abrir la caja torácica, ustedes que ya estudiaron anatomía, para que el aire pueda ingresar mejor y yo pueda tener una mejor resonancia, ¿sí? Jaja, sale un NF, un profesor que dice, acá escribieron algo, un profesor se burla de los porteños. Ah, noticia Formosa. Seguro, Profe. seguro. No me estoy burlando, estoy diciendo, es una comparación, ¿sí? Profesor. ¿Me escucha? Sí, María, diga. A mí me pasa que yo creo que estoy hablando fuerte y creo que estoy, pero con todos los pulmones más o menos, y me Ajá. dicen siempre que estoy hablando bajo. Y con respecto a eso me sirvió grabar, como usted dice, y escucharme. Pero aún así sigo creyendo que yo hablo fuerte y me siguen diciendo que, que hablo despacio. Sí. Casi siempre me pasaba A en veces puede clases. ser un problema porque cada uno de nosotros tiene como una sensibilidad acústica, una autopercepción de la acústica. A veces podemos tener los oídos tapados, a veces hay cerumen o a veces hay una cuestión genética, digamos, cómo están nuestros conductos auditivos. O si fuimos expuestos a, por ejemplo, vos escuchás mucho rock con auricular, llega un momento de que vos gritás y no te das cuenta. Entonces, eso puede ser uno de los factores. Pero un tema muy interesante para aprender es la idea de mirarse en el espejo, digamos, mirarse en el espejo lo digo como metáfora, pero filmarse, ver cómo uno mueve las manos, cómo uno está sentado, cómo se ve uno, ¿sí? Si está bien peinado. Son detalles, digamos, que parecen tontos, pero es muy importante tratar de tener un estilo, digamos, de cómo uno va a dar clases, cómo uno va a ir al trabajo, cómo uno va a expresarse, ¿sí? Es fundamental para el profesional universitario. ¿Sí? Acuérdense que la comunicación, dijimos, vuelvo a repetir, es 90-80% es no verbal y el resto es verbal, ¿sí? Así que muy importante como aprendizaje. Pero vemos aquí que hay la mayor parte es kinestésico visual, ¿sí? Muy pocos son de los que anoté son lectura y escritura, pero el canal de incorporación es la lectura y la escritura, digamos, tenemos que empezar a leer textos que nos ayuden a incorporar. Lo de mirarse al espejo aprendí de una cátedra que se llama comunicación visual. Bien. A ver, kinestésico, bueno. Salieron muy poquititos de aprendizaje auditivo, creo, o no salió nadie, no sé. Sí, muy poquitos son salieron kinestésicos y sí, los auditivos fueron muy pocos. Sí, los auditivos fueron muy pocos. Es decir que lo que pasa es que vimos en la pirámide de Edgar Dale que yo lo que escucho me lo tiene un 10, 20%, no me acuerdo bien ahora, pero es muy bajo el porcentaje.
O sea, necesitamos siempre tratar de interactuar con ese conocimiento, ¿sí? O con esa información. Bien. ¿Qué alguna otro aporte, pregunta o sugerencia hay? Podés transformar el libro en audiolibro. Sí, interesante. A los que no les gusta leer por allí hay audiolibro. Pero los canales que uno ocupa cuando uno lee un libro son diferentes. Es como alzar pesa, digamos, para los músculos, para el cerebro leer. Ustedes saben, está estudiado, es un factor para no envejecer cognitivamente. Retrasa el envejecimiento cerebral el leer, la lectura. Porque vos tenés que decodificar las letritas, ese proceso que parece automático, que lo aprendimos en la escuela. Las áreas del cerebro que decodifican eso pueden incorporar información. Algo interesante, esto para Miqueas que le gusta, el área que es del... Nosotros no teníamos área del lenguaje en el cerebro, que está en el hemisferio izquierdo, sino que adaptó una parte del cerebro que era para reconocer rostros o animales, sobre todo rostros, según dice la neurociencia, lo transformó en un área para poder incorporar, decodificar información. Pero era un área que era para detectar rostros. Así que interesante, fíjense cómo el cerebro puede evolucionar, ¿sí? Muy interesante. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Algo que no quedó claro, porque estamos haciendo, la idea es que yo quiero que ustedes reflexionen acerca de lo que están perdidos, se incorporaron recién. La idea de la clase de hoy, al margen del trabajo práctico, que yo sé que no es muy difícil, hablamos de un aprendizaje constructivista, pero de nada sirve tener conocimiento de todas esas teorías si no nos miramos, ahora que estamos en tercer año y nos quedan 2 años de la licenciatura, el año que viene ya empiezan primer año de licenciatura, tener una mirada de sus propios aprendizajes que sean reflexivos, que sean críticos con sus propios aprendizajes. Sobre todo ahora en la práctica también, que necesitan cambiar su mirada sobre el aprendizaje, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran? ¿Algo que les pasó? ¿Les parece interesante esto? José Luis, ¿quiere hablar? José Luis Rodríguez dice acá. ¿Quiere dar un aporte, José Luis? ¿No? Profe, Sí. Uno por ahí también arranca leyendo lo que le gusta y eso le intriga y le lleva a leer más cosas. Exacto. Eso también O sea, es como... otros artículos así que por cuenta propia capaz que jamás me iba a interesar leer. Bien, bien, bien. Es un aporte interesante. Sí, hablamos de tipos de textos y aquí también tiene que ver con las preferencias que tienen que ver con el gusto. O sea, yo en secundario les digo a los chicos que pueden leer, si les gusta el deporte, empiecen leyendo deportes. Y esas estrategias de lecturas, como el paratexto, ustedes saben que el paratexto son las imágenes que están alrededor. Si ustedes leyeron ya un texto de anatomía, van a ver que te muestra el cuerpo humano y abajo te da una descripción. Entonces, si vos mirás primero el dibujo, ves las partes del cuerpo humano y te dice parte anterior, parte posterior, y abajo te dice los términos de descripción anatómica, entonces vos ya podés incorporar qué tipo de término utilizar a la hora de describir una estructura anatómica, ¿sí? Si bien yo sé que la clase, chicos, es práctica, nosotros tenemos que ver, ¿hay alguna cuestión del práctico que no entendieron? Volviendo ya al práctico. ¿Se entendió el trabajo práctico? Creo que no es muy difícil. ¿Se entendió el trabajo práctico? Sí, se entendió. Sí, profe. Bien. Sí, Vieron que allí hablamos de una característica que es el andamiaje, por ejemplo, que nosotros vamos haciendo el andamiaje, de a poco vamos
generando aprendizaje, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes, los docentes en el modelo constructivista somos guías, no somos docentes que le dan un contenido, ¿sí? Sin embargo, en la práctica va a existir, ustedes van a ser críticos, por eso hay una pregunta que dice en el práctico, ¿han tenido el modelo de aprendizaje constructivista? ¿Sí? Y a veces sabemos que muchas de las veces se da un contenido y se te pide en el final de memoria ese contenido y no te lo hacen relacionar, no te hacen pensar sobre ese contenido. Entonces sabemos que a veces el discurso tiene que ver con el constructivismo, pero en la práctica no hay constructivismo, ¿sí? Recuerden siempre que una característica del aprendizaje constructivista es que el sujeto que aprende sea el centro, ya no es más el profesor, ¿sí? Igual en la actualidad siguen los modelos, siguen en tensión, están entre el conductismo y el constructivismo, ¿sí? La idea es que sea flexible el aprendizaje, pero no quiere decir que flexible se rompa esa flexibilidad, ya sea ultra flexible, como han hecho algunos sistemas educativos, ¿sí? Yo les quiero mostrar la clase de hoy rápidamente, porque Profe, me ¿le puedo hacer había una pregunta hecho... antes que empiece? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta antes que empiece la clase? Sí. ¿Viste el trabajo práctico número 7 que dice la pregunta número 3? Elabore un cuadro para comparar cada aporte. ¿Aporte de mi compañero o el aporte dado de trabajo, profe? Del trabajo, porque hay un video, Joana. ¿Usted miró el video o no? Está No. relacionado al video. Hay un link allí arriba que tiene aportes de Ausubel, de Vygotsky, de Piaget. Entonces elabore un cuadro con los aportes de ese video. Si no, ¿sí? ¿Se entiende? Nada más que eso, no. Bien, yo les voy a mostrar, chicos, porque ya estamos en tiempo cumplido. Me había hecho acordar Paiva la vez pasada, es una parte de una conferencia que yo di hace 3 años, 4 años por allí, sobre aprendizajes, ¿sí? ¿Hay alguien que se tiene que retirar ahora o necesito 10 minutos para mostrarles? ¿Sí? Les voy a mostrar aquí. Ustedes me dicen si ven esto. Sí, ¿Se profe. logra? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El objetivo de la charla, pero bueno, yo la quiero tomar para la clase de hoy, que es un tema muy interesante y apasionante, que es el aprendizaje. Todos queremos tener una supercomputadora de aprender todo, me imagino. Pero bueno, el objetivo de esta charla fue mejorar el rendimiento de los estudiantes en los exámenes finales de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿sí? Aquí nosotros hablamos de el miedo o temor que aparece, es una emoción, digamos, primitiva que gracias al miedo nosotros podemos sobrevivir, ¿sí? Si no tuviéramos miedo, veríamos un león, por ejemplo, que viene atacándonos y nosotros lo enfrentaríamos sin tomar ninguna medida, ¿no es cierto? Entonces, el miedo se caracteriza por una intensa sensación desagradable y que es provocada por una percepción de peligro, que activa, ustedes saben, mecanismos fisiológicos, como por ejemplo la adrenalina, ¿no es cierto? Que algunos autores dicen es una hormona de la huida o la defensa, pero es una emoción primaria, ¿sí? Y naturalmente un examen final, ya que estamos ahora cerca de los exámenes finales, provoca miedo. A veces puede dar miedo el propio profesor o los profesores pueden dar miedo, y a veces en los sistemas conductistas eso es normal. Lo importante es siempre, con la mirada en esto tengo que aclarar, neurocientífica, nosotros tenemos que, como decía Sócrates, conocerse a sí mismos. Si nosotros podemos conocer cómo funciona el universo, decía Stephen Hawking, nosotros podemos intervenir. Si nosotros conocemos cómo funciona el cerebro, nosotros podemos mejorar nuestros aprendizajes. ¿Ok? ¿Se entiende o no?
Sí, Quiero que profe. alguien me diga si se entiende. Sí, profe. Se entiende bien. Entonces, conocer cómo funciona nuestro cerebro es muy importante. El cerebro, como ustedes ven, es un órgano, yo siempre lo describo así, que es como un moco, por así decirlo, es un órgano graso, sí, que tiene mucha grasa, por decirlo, y que, bueno, está contenido en el cráneo, está protegido, por eso es muy importante, está protegido por los huesos del cráneo, es un órgano noble, dicen los fisiólogos, junto al corazón y el cerebro forma parte de los órganos nobles, o sea, de los órganos más vitales. Es muy sensible a los golpes, a los cambios de presión, pesa 1,5 kilos más o menos aproximadamente, y va sufriendo un cambio a lo largo de la vida, ¿sí? Nosotros vemos que las neuronas, ¿sí?, son las unidades estructurales, o en histología habrán visto el parénquima funcional del cerebro, son las neuronas. Hay distintos tipos de neuronas, nosotros no vamos a estudiar eso. Ahora bien, aquí nosotros vamos a ver que el cerebro está estudiado, esto es un poco arbitrario, pero en esquema general hay un hemisferio cerebral que es más lógico, matemático, que es el izquierdo, y el derecho, que es un poco creativo, ¿sí? Son partes del cerebro que tienen que ver, digamos, son dos hemisferios, ustedes ya estudiaron anatomía, tienen que ver con esas funciones generales, ¿sí? Pero recuerden, eso está en discusión, ustedes saben que si alguien tiene un ACV, puede reestructurar el lenguaje, si es que tiene algún daño en el área izquierda, eso puede reestructurar lo que se llama plasticidad y que lo vamos a ver más adelante. Ustedes saben que tenemos 3 cerebros. Esta es también es una hipótesis de uno de los científicos que establece que el cerebro tiene 3 partes. Un neocórtex, que es el cerebro más moderno, un cerebro límbico emocional y un reptiliano que tiene que ver con las funciones vitales. Como para que ustedes tengan una idea general, ¿sí? Acá yo les muestro esta imagen, el cerebro reptiliano, ¿sí?, el sistema límbico, ¿sí?, y el sistema de neocórtex, que es lo que nos hace ser homínidos, digamos, nos hace ser, humanos, reflexivos, críticos, ¿sí?, Homo sapiens, que estamos muy en deuda todavía con ese hombre de hombre sabio, la etimología de Homo sapiens. El problema está que en esta estructura, en estos cerebros, la manera de procesar la información, digamos, en la toma de decisiones, fíjense que acá muestra un Ferrari en la zona de límbica, ¿sí?, es en 125 milisegundos, y nosotros tenemos acá un sulky, es un auto antiguo, para tomar decisiones de manera racional. Esta es la explicación gráfica de por qué nos cuesta ser racionales. Tengo que estudiar o ver Netflix. Entonces rápidamente yo quiero placer, ¿sí? Respondo más rápido a tomar decisiones, digamos, que son irracionales más que racionales. Por dar una explicación rápida. 3 cosas que más le gusta hacer al cerebro: comer, reproducirse y dormir. Bonus pongo yo, ver Netflix, ¿sí? Son las cuestiones que por allí tenemos que aprender a conocer cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y aquí, bueno, está la amígdala, pero que no es la amígdala palatina, ¿sí?, sino que tiene que ver con la amígdala que forma parte de la estructura de la base del cerebro, donde se procesan las emociones y sobre todo el aprendizaje es un proceso de tipo emocional y afectivo, ¿sí? Y aquí, bueno, nosotros mostramos que la capacidad del cerebro es una teoría y es una práctica que, bueno, está demostrada ya en la ciencia actual, que se llama neuroplasticidad. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba, mi papá era albañil o mi papá tiene un trastorno psiquiátrico? Bueno, las neuronas tienen capacidad de readaptarse, de poder reconectarse, y eso se denomina neuroplasticidad, ¿sí? Y aquí fíjense que la neuroplasticidad, ¿qué es? Van a ver que yo les coloco aquí que es la variabilidad del tamaño, ¿sí?, en los circuitos del cerebro, es la adaptación de nuevos territorios. Cuando alguien tiene un ACV hemorrágico, hay partes del cerebro que se readaptan
para que esa persona vuelva a tomar las funciones que por allí perdió, como el lenguaje o la motricidad, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con el aumento en la posibilidad de supervivencia. Lo que aquí yo quiero hacer saber y subrayar es que todos podemos aprender, pero en gran parte depende de la motivación que uno le ponga en la toma de decisión de aprender, ¿sí? Yo no puedo decir yo quiero aprender y termino las clases, no leo más, me voy a mirar Netflix, me dedico a otra cosa, sino que tengo que ordenarme y decir de 5 de la tarde hasta las 20 ya tengo despejada mi casa, organicé mi vida familiar con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, etcétera, para que yo me ocupe a estudiar. Tiene que haber una organización, ¿sí? Hay una estructura que se llama Hebb, hay un autor llamado Hebb, que se llama robo hebbiano, y tiene que ver cómo los cables, digamos, las neuronas, que son como cables, se vuelven a reasociar para producir un circuito de aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos algo, las neuronas se conectan. ¿Mm? Y bueno, las etapas del aprendizaje en el sentido de las neurociencias tienen que ver con la adquisición de conocimientos, y al grado de generar nuevas conductas. Cualquier variación que pueda generarse a través de la información teórica o experiencia de la vida en conexiones sinápticas producen cambios en el pensamiento y el comportamiento. Esto lo dice Gabner, que es otro estudioso muy conocido que tiene textos como Inteligencias Emocionales, Edward Gabner, ¿sí? Bueno, entonces hay una relación directa entre el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Las etapas son la de adquisición, codificación, ¿sí? Y evocación. Son 3 etapas. Yo incorporo, ¿sí? Lo codifico de alguna manera y allí entran en la codificación y aparecen las técnicas de aprendizaje, podemos decir. Y en la evocación aprenden los ejemplos, creo que Oriana decía hoy, yo les contaba también contándole a la mamá, poniendo en juego, evocando, se dice eso, volviendo a decir eso, yo pongo una relación entre lo que yo aprendí y la memoria. Si yo logro que ese aprendizaje se vuelva significativo, yo le puse un pendrive aquí, yo logro que ese aprendizaje sea de largo plazo, ¿sí? Se vuelva un aprendizaje en términos de memoria de largo plazo, ¿sí? Pues hay aprendizaje como el número de teléfono de un amigo que cruzamos hace un mes y ya no nos acordamos, ¿sí? Entonces, es importante aquí ver cómo podemos aprender. Vimos ya al inicio de esta clase los tipos de aprendizaje visual, memorístico. Van a ver que aquí es una imagen, por eso tratamos de estimular ese tipo de aprendizaje. ¿Cuáles son las etapas de los aprendizajes? Fíjense, ignorar, o sea, yo puedo decir, yo no quiero aprender más, eso no. Conocer, ¿sí? Comprender, y otro es saber utilizar, ¿sí? Son las etapas, una de las etapas, hay distintas formas de explicar esto, esta es una manera. Entonces, una manera de entender sería, vuelvo a repetir, ignorar, conocer, comprender y saber utilizar. Yo pongo un juego, acuérdense siempre de la pirámide de Cole, ¿sí? Pero tiene que haber una apertura. Vieron que mi lema es nunca dejes de aprender. Entonces eso a mí me permite estar abierto a aprender siempre, a encontrar de que me puedo equivocar en algún concepto, me puedo equivocar en alguna experiencia, ¿sí? Entonces eso me hace crecer. Si yo me cierro y digo, no, yo sé todo, yo me domino todo porque yo estudié, entonces eso no me permite conocer, ¿sí? Entonces el principio de la sabiduría es reconocer que uno es ignorante. Solo sé que no sé nada, decía el filósofo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que las emociones son muy importantes. Decía un compañero hoy que aprendo lo que a mí me gusta. Puedo leer lo que a mí me gusta. Y hay textos que a mí no me gustan. Entonces hay que buscar la manera de que lo que a mí no me gusta se vuelva interesante, ¿sí? Buscarle la vuelta para que uno le pueda gustar. Una de las características, ustedes que estudiaron ya un poco de anatomía y fisiología, las neuronas están conectadas por un proceso llamado sinapsis, ¿sí? Las neuronas se conectan, ¿sí? Y a medida que uno aprende, las neuronas se acercan.
e intercambian, ustedes saben, neurotransmisores. La acetilcolina, por ejemplo, para dar un nombre que deben estar viendo en farmacología, ¿sí? Hay otros neurotransmisores muy importantes, pero que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esa conexión denominada sinapsis. Son millones y millones de neuronas. Y acuérdense que nosotros utilizamos todas las neuronas, pero sobre todo la parte del neocorte que está en la zona anterior o frontal del cerebro. ¿Sí? Fíjense que para aprender a largo plazo, nosotros necesitamos evocar, necesitamos repetir la información y tratar de... no es un aprendizaje memorístico, pero necesitamos ver más de una vez. Es aquí donde aparece el problema. A ver si esto se puede darle mayor... Aquí es donde aparece el problema que yo les decía de que si yo no registro la información, si yo solamente escucho en mis clases, todas las clases, no anoto, veo muy lindo el PowerPoint del profe y no voy anotando, no armo mi mapa conceptual, no voy escribiendo, mi memoria tiene mucho riesgo de perderse. ¿Sí? Esto lo dice la neurociencia. Yo necesito buscar una manera de poder fijar ese contenido. Y ya vimos también cómo aprendemos según lo de Kolb, ¿sí? Recuerden que aprendemos el 10% de lo que leemos. Entonces, si yo leo algo, está bueno que yo lo pueda compartir, ¿sí? De lo que oímos, el 20% nada más, ¿sí? El 30% de lo que vemos. O sea, hay un 30% de estas imágenes que ustedes van a poder incorporar. Ahora bien, hay conductas de riesgo, ¿sí? Ahora en pandemia, bueno, esto estaba hecho cuando no había pandemia, este PowerPoint, pero van a ver que las conductas de riesgo son tomar alcohol, la noche, el boliche, ¿no es cierto? Son conductas que por allí hacen que esa capacidad de aprendizaje se vea en peligro. ¿Mm? Bueno, aquí usted está por usar su cerebro, sabemos que el cerebro ocupa mucha energía, ¿sí? Y lo importante, como yo les decía, uno puede tener el mejor cerebro del mundo, pero si uno no tiene un plan, yo siempre les digo a todos mis estudiantes que tengan un plan por escrito, con fechas, qué día van a rendir tal materia, ¿sí? Tengan un calendario, etc. Nunca dejes que nadie te diga cuántas veces pueda postergar una mesa de examen, ¿sí? La idea de postergación es a veces una idea muy habitual en los estudiantes. Y bueno, y el cerebro necesita de todo lo que le hace bien al corazón y al cuerpo, le hace bien al cerebro. Entonces la idea es tratar de dormir 8 horas, 0 alcohol, una buena alimentación y actividad física. Actividad física en tiempos de pandemia es aumentar la frecuencia cardíaca el doble, obviamente depende de las condiciones que uno tenga, por 30 minutos o más. La motivación es la gasolina del cerebro, así que es importante que uno busque una motivación interna o externa para aprender, ¿sí? Y el lugar donde van a estudiar es muy importante. No sé si, ¿me puede decir alguien si se ve esta imagen? ¿Se ve o no? Sí se ve, profe. ¿Ven la imagen que está aquí a la izquierda o no? Sí. ¿Qué se ve allí? Que es un completo desastre. Bien. Bien. Yo les digo a todos mis estudiantes de todos los niveles, como está la habitación de ustedes, está el cerebro de ustedes. Si el cerebro de ustedes está así, imagínense, no se puede aprender en el desorden, ¿sí? Ustedes me van a decir, sí, profe, pero yo vi una película, tengo un amigo que es un genio, estudia todo tirado. Son comentarios excepcionales y situaciones al margen. La idea es tratar de aprender en un lugar ordenado, lo más ordenado, para que a mí me queden los apuntes de didáctica, por así decir, y lo que yo voy a estudiar en mi computadora. No puedo estudiar en la cama, porque el cerebro tiene que asociarse, esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Sueño. Yo no puedo tener la tele en la pieza, por ejemplo. Está prohibido. Escuchen bien esto, vuelvo a repetir. Está prohibido tener la televisión en la cama, en la habitación, porque la habitación es un lugar para dormir y la calidad de sueño está relacionado con las horas y la tele es un estimulante, es como un café para el cerebro, ¿sí? Entonces es importante que ordenemos. El mate, yo les pongo como una suerte de expresión personal, el mate es fundamental. Y aquí dice ser universitario, esto lo saqué de la página de los estudiantes
creo que son de Buenos Aires, dice, che, ¿ustedes también arman la mesa con todo lo que tienen que estudiar, más el mate, y se sientan a ver series? Dice, ¿sí? Entonces, es importante también, vieron, en ese orden tratar de tener una programación de lo que voy a hacer, porque si no, uno se pone a ver una serie que aparece que está de moda, ¿sí? Y pierde el rumbo. Y los mapas conceptuales, como otra sugerencia. Una manera de aprender es ordenar, vieron, acá está la comunicación, los tipos de mapas conceptuales. Esto está estandarizado, pero no hay un mapa conceptual. Ustedes pueden jugar a divertirse con los mapas conceptuales, usar colores, sobre todo los que aprenden de manera visual, usar los colores. Y aquí un poco de mnemotecnias, que alguien había nombrado esto, por ejemplo, para aprender los huesos ¿Conocen las mnemotecnias? ¿Alguien escuchó mnemotecnias o no? Yo le había comentado, profe. Matías me había comentado, sí. Vos, Matías, me hiciste acordar, gracias porque me hiciste acordar. Esta fue parte de la conferencia que yo di hace 3 o 4 años, allí en la facultad. Es muy interesante, la mnemotecnia es una manera, vieron que hay una manera de adquisición a través de los canales, la vista, el oído, a través de la escritura, pero yo necesito codificar eso. Y una manera de codificar es a través de una mnemotecnia. Es una manera de codificar la información. Aquí, por ejemplo, para aprender los huesos de la mano, uno aprende esta frase, por frase. Esta señorita pide pizza, traigan, traigan, que huele grandioso. Este año pasó algo extraordinario porque vino la hija de un compañero mío de la infancia y tenía que rendir anatomía. Entonces, el profesor que le iba a tomar de anatomía en un instituto es muy fanático de esta estructura y me decía a la estudiante, esta chica que no le costaba mucho, se olvidaba. Entonces le digo, bueno, te voy a enseñar por mnemotecnia. Le mostré esta misma mnemotecnia que ustedes la ven acá y sacó sobresaliente. Me sentí muy feliz porque mi función como docente es la que ustedes puedan aprender de una manera dinámica, rápida y que sobre todo sea de largo plazo. Fíjense que los huesos que son difíciles, todos nos olvidamos, son escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme en sus 2 líneas, ¿sí? La hilera inferior y la hilera superior, o hilera anterior y posterior, o distal o proximal, dirían, según los autores anatómicos. Pero más allá de esa cuestión técnica, la idea es cómo se puede aprender a través de mnemotecnias, ¿sí? Bien, y establecer horarios. Esto tengo que ser claro, estimados estudiantes. Uno cuando estudia tiene que tener horarios. Apagar el teléfono para que los grupos de WhatsApp, ahora que estamos hiperconectados, no estén molestando, ¿sí? Entonces, establezcan horarios. Bien, el bonus track, cuando rinden, esto sobre todo, tener en cuenta quién es el profesor. Es un dato tonto, yo sigo siendo estudiante de maestría y de posgrado, pero uno tiene que tener en cuenta quién es el profesor, porque los profesores les gustan autores, les gustan expresiones, ¿sí? Por más que sea constructivista, le piden de memoria un concepto, entonces tengan en cuenta esos aspectos, ¿sí? Bien, pueden escuchar música sin voz, música para estudiar, ahora que hay internet, pueden aprovechar y poner una música de fondo. Yo suelo poner música de pianos o música de naturaleza para estudiar cuando voy a leer un texto o algo. También yo pongo bonus track, creer en algo superior. Yo creo en Dios. Alguno me dirá, creo en el Dalai Lama, el otro cree en los Guns N' Roses, el otro cree en el Divino Niño, el otro cree, no sé, en la Virgen de Satanudos, o etcétera, etcétera, en San Antonio, en el Gauchito Gil, no sé. Yo sin ofender a nadie, lo que quiero decir es que crean en algo superior que está más allá de la naturaleza del mundo, el mundo sensible sería, sino que ir al mundo de las ideas, diría Sócrates. Entonces, fíjense, pensar un poco en algo, eso nos ayuda a tener un poco más de esfuerzo. Bien, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Se entendió? Fueron 20 y pico de minutos que estuve haciendo muy aceleradamente para aquellos que no les gusta que hable rápido, pero por el tiempo era 1 hora nada más el encuentro, pero quería compartir
este documento que, bueno, me llevó tiempo hacerlo. Yo lo hice con un curso de neurociencia que hice hace 5 años y fue una de las propuestas que tenía para la universidad y, bueno, quería compartir con ustedes, ya que tocamos el eje aprendizaje. Es un tema muy lindo porque podemos cambiar nuestra forma de aprender. Y a mí me encanta porque a mí, desde que yo fui estudiante de primaria, terminé la universidad, empecé a aprender más del cerebro hace 5 o 6 años, para aprender, digo, que lo que no me habían enseñado nunca. No sé si a ustedes le dieron alguna clase de cómo aprender, de cómo... ¿Alguien le dio una clase de cómo aprender? Ustedes son más jóvenes, por ahí tuvieron la suerte. ¿Miqueas? En mi caso no, profe. Osuna dice que no. ¿Miqueas? ¿No? Miqueas de curioso, muy bien. La curiosidad, principio del aprender, ¿no es cierto?, el camino de la ciencia. ¿Alguien más? Y lo de las mnemotecnias, cuando buscaba la forma de aprender, o sea, de poder memorizarme los efectos y las reacciones de los grupos de los fármacos. Bien, bien. Para farmacología, los invito a que puedan armar una mnemotecnia, ¿sí? Utilicen ahí, la veo a María con un baby. Entonces María va a tener poco tiempo y una de sus estrategias para aprender puede ser escribir y armar las mnemotecnias. Los estudiantes de medicina utilizan así fichas y ponen las partes de la estructura del cuerpo, por ejemplo, y utilizan esas fichas. Entonces van por ahí a la casa un amigo a tomar y dice, tomame esta ficha. ¿Sí? Estudian un grupo de fármacos y llevan. Yo lo que hacía, me acuerdo, yo pude terminar a término la carrera de enfermería y como cualquiera de ustedes era adolescente y era un poco vagoneta, me gustaba estudiar, pero en ese tiempo, como cualquier estudiante universitario, quería salir, digamos, típico era ir a la plaza. La plaza era muy fea, te tengo que decir, a lo que es ahora la Plaza San Martín es New York más o menos, pero era el lugar, digamos, donde queríamos ir los chicos, adolescentes. Y lo que yo hacía, mi lema era, mientras vagaba, por decirlo así, aprender algo. Entonces, ¿qué hacía yo? Si tenía que estudiar, por ejemplo, no sé, farmacología, antibióticos, llevaba la hoja, doblaba como farmacología y llevaba. Y entre cada charla que tenía con mi amigo, por ahí cuando mi amigo no me estaba mirando, abría la hoja y leía algo. Y eso me hacía, yo decía, dar un pasito más. ¿Se entiende? Pónganle que María, que la veo con su niño ahí, le molesta. Entonces María dice, bueno, voy a tomar una hoja, le tengo que llevar al médico y lleva la hoja que habla de antibióticos. Entonces mientras está allí, le da el celular, juega al nene, agarra la hoja y lee antibióticos. Es un pequeño paso. ¿Qué quiero decir con esta experiencia que yo tuve? Es una manera también de dar constancia al aprendizaje. ¿Sí? Es una manera, claro, flashcard dice acá, también hay eso, hay aplicaciones. Pero lo que quiero decir, no hay una sola manera de aprender. Lo que sí para aprender necesitamos, si no tenés motivación, olvídate, no vas a aprender ni con el mejor profesor, ni con el mejor apunte, ni con el mejor grupo de estudio. Y cuando estudian en grupo, si es que quieren estudiar en grupo, primero estudio solo, después voy a estudiar en grupo. Nunca se junten, che, vamos a juntarnos a leer lo de farmacología, y se juntan y 40 mates de termo toman, y nadie estudia nada porque no hay lectura previa. Entonces la idea es leer algo e irse y decir, bueno, a ver, Oriana, me vas a hablar, empezá hablando vos del tema de qué te quedó de los antibióticos. Y empieza a hablar, bueno, tenemos antibióticos, la cefalosporina, tenemos antibióticos de amplio espectro, de corto espectro, ¿sí? Empieza así. Las gran negativas, bueno, hablame de las gran negativas, ¿qué son? Y empiezan, ¿se entiende? Entonces empiezan con el orden de poder estructurar el conocimiento, a jugar con mapas conceptuales. Yo les sugiero, chicos, los que puedan, compren o armen una pizarra en sus casas. ¿Sí? Pueden comprar pintura, venden por allí en esa casa y escriban, hagan de cuenta que ustedes van a explicar, van a decir, bueno, voy a hablar sobre los antibióticos. Y empiezan. No hay nadie ahí, están ustedes solos, pero ustedes empiezan a explicar. Los antibióticos, y van escribiendo. Activan el canal de la oratoria, activan el canal de la escritura, se escuchan también, ustedes pueden filmar eso, ¿sí? Y sobre todo uno está parado, porque los que son kinestésicos necesitan del movimiento. Entonces, para mí como profe, chicos, yo sufro estar acá en este cuadradito.
no tengo espacio en mi casa como para poner, tengo una pizarra, pero me va a quedar muy chico acá para poder escribir, y es una pizarra blanca, y el brillo no se ve bien lo que escribo, pero lo que quiero decir es, pongan ustedes una pizarra de esas que vendemos verdura, por allí venden, y expliquen. Es una sugerencia, ojo, porque algunos están diciendo, está loco el profe, nambrena, son sugerencias para potenciar el aprendizaje, ¿sí? Sugerencias para, ustedes pueden tomarlo, dejarlo. Bien. Profe, disculpe. Sí, Oriana. Yo, por ejemplo, cuando tengo que estudiar para cualquier examen o algo, o sea, porque como usted dijo, lo kinestésico como que necesita estar parado, moviéndose. Y si yo trato de estudiar sentada o quieta, no puedo. Entonces, yo siento que aprendo más cuando me pongo a caminar. Y ando con mi hoja caminando, dando vueltas, leyendo, y ahí como que aprendo más rápido, siento yo. Exacto. Sí, por eso yo quiero subrayar de que no hay una sola, cada uno tiene que encontrar su forma de aprender. Una manera de aprender que a mí me gusta es la manera de aprender así, en grupos, y que cada uno ponga lo que estudió. Pero primero hay que hacer una lectura, ¿sí? Ahí tiene que haber un compromiso con la lectura. Por eso, para aprender, si no tienen orden, ustedes me pueden decir, tengo la pieza con el aire, tengo un LED de 40, tengo la Mac, toda la computadora, todo el capital material, tengo los libros, los últimos, fisiología, anatomía, todo, pero si es que no tenés un orden, no tenés disciplina, no va a haber aprendizaje. No va a haber, es muy difícil que exista aprendizaje en un desorden. Tienen que poner un horario. Esto que salió más o menos en la clase anterior, que me dijeron, no, profe, pero yo tengo mi abuela, mi tía, mi hijo. Tienen que buscar una forma para estudiar, un horario donde ustedes se aíslen, lo manden al hijo, no sé, con algún hermano, una hora, y esa una hora aprovechar. Pero están ustedes. Eso ya, el sujeto que aprende tiene que encontrar el canal o la forma de establecer esa forma, ¿sí? Profe, Y disculpe. recuerden, sí. Disculpe que le moleste. ¿Sabe que yo a las 11 tengo turno con el doctor? ¿Será que me puedo retirar? Estamos cerrando acá, yo les paso ahora el link de... Ah, bueno, por el tema de la asistencia. Sí, les paso la asistencia. Estábamos cerrando. Recuerden que vamos a tener clase el lunes que viene, chicos, porque el miércoles tengo posgrado otra vez. ¿Puede ser o no? Igual la clase grabó, Miqueas grabó. No es mucho lunes para a las aprender. 9 de cuenta. La clase que viene vamos a tener tema de estrategias, que tiene un poco que ver en parte con esto, un poco ya lo que hablamos, que es un tema, a mí personalmente me apasiona, un tema para mucho más. Hay muchos autores como Miqueas ya compartió en el grupo también. Así que quiero que me digan. Miércoles entonces no vamos a tener clase, profe, no nos conectamos entonces. No tendríamos clase este miércoles, ¿no? Bueno. Sí, profe, para mí está perfecto el lunes porque no tenemos clase los lunes nosotros. Bien. Y aparte algunos tenemos la práctica los miércoles, profe, y nos conviene tener clases los lunes, así estamos y escuchamos también las clases. Bien, yo le agradezco infinitamente porque si ustedes ven que los compañeros no pueden o algunos se enojan y etcétera, tenemos las clases el miércoles, pero vamos a tener una hora y después seguimos lunes. Así que me hacen saber, por favor, porque no va a faltar alguno que se enoje. Ustedes saben que en la universidad pensamos todo distinto y está bueno eso, pero no quiero que nadie se enoje, yo quiero que todos aprendan. Profe, Sí, ¿por qué no hace? Bueno, no sé, digo yo mi punto de vista. Los chicos que tienen tienen práctica los lunes, no le acomoda los miércoles tener clase. Y lo que tienen el miércoles le acomodan el lunes. Digo, no sé. Bueno, no hay ningún Para tener problema. las clases. No tengo ningún Profe, problema. o podría dar un día sábado también, que yo creo que no tienen práctica los chicos. También. Bueno, el tema no sé si usted va a poder. Pero el profe no va a querer elaborar un Claro, sábado. lo que pasa, yo no tengo drama con dar, pero yo, así como ustedes me ven como estoy ahora, corto y sigo, estoy todo de lunes a viernes. Y sábado, este sábado no, el otro sábado tengo maestría. ¿Alguien puede compartir el link? El que tenga el link, si lo puede compartir al grupo.
Lo que quiero que me averigüen bien es esa situación para que ninguno de los compañeros se enojen, porque vieron que siempre la idea de de alguno por ahí, sin ofender, es llevar al debate en manera desconstructiva, decir, no, el profe, ¿por qué va a dar si estaba los miércoles? Yo no puedo. Entonces yo no quiero que nadie se enoje, yo quiero que todos aprendan, entonces quiero que todos tengamos la misma oportunidad. A mí me queda bien el lunes, yo por eso pregunté el primer día de clases, hablamos, me dijeron que el lunes, pero entiendo, ahora están en las prácticas. ¿Mm? Así que averiguan bien con el resto de los compañeros, deben tener un grupo oficial. Así que, por favor, me avisan. Bien, ¿qué se aprendió hoy, chicos? A ver, díganme, yo quiero que me cuenten, porque yo hablé mucho. ¿Qué les quedó hoy? ¿Les gustó lo que les mostré? ¿No les gustó? ¿Están de desacuerdo? ¿Están en acuerdo? ¿Se entendió Está la bien, clase profe. cómo venía? Sí, profe. Bueno, lo que yo Par- entendí es que hay eh, diferentes tipos o modos de que yo puedo estudiar y puedo aprender. No solo que me puedo quedar, qué sé yo, leyendo nomás y ese es mi tipo de aprendizaje. Hay diferentes formas. Ahora recién conocí este. Bien. Y sobre todo el Claro, profe, aprendizaje, sí, ¿sí, el Martínez? cómo estudiar, Sí, profe, también, ¿no? bien. ¿Cómo estudiar? Buenísimo. A ver, otro aporte más. Profe, disculpe, yo a ella le completé el formulario, ¿será que me puedo retirar? Sí, ya puede retirarse. Puede Bueno, retirarse, muchas Mónica, gracias, gracias. profe. No, a Bueno, usted. hasta luego. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Qué les quedó? Alejandro, hoy no hablaste, Alejandro. Siempre hablaba Alejandro. ¿Te quedó Sí, algo, justamente. Alejandro? ¿Sí? Sí, el aprendizaje, bueno, en realidad hoy justamente estaba por hablar al menos de mí. Particularmente yo aprendo cuando siempre busco encontrarle el porqué o el sentido, digamos, a lo que estoy leyendo. Si no, por más que yo sé que todos tienen, por ejemplo, la materia que está en una determinada carrera. Por ejemplo, la nuestra que estamos en enfermería. Por ejemplo, ¿para qué me sirve la filosofía, por ejemplo? ¿Qué influye? Claro. Siempre busco el porqué y ahí voy relacionando los temas para poder estudiar. Más allá de eso, y después de ahí utilizo los distintos herramientas que hay, ya sea visto o canal, ya sean videos, ahí puede ser visual, a través de lo visual, auditivo, y ahí busco el razonamiento, relacionarlo con lo que yo ya que tengo mi experiencia y busco idear nuevas formas de aplicar los contenidos que voy aprendiendo en la teoría, digamos. Eso es lo que puedo, digamos, aprender ahora, digamos, dejar en claro. Bien, bien. Muy bueno. Sí. Siempre acuérdense que nosotros como norma en el aprendizaje constructivista partimos del sujeto que aprende, digamos. No podemos partir de otro nivel. La idea es siempre partir de lo que ustedes saben, de lo que el sujeto sabe, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que el docente que trata de hacer que aprendan va a partir preguntándole de qué saben. Por eso mucha gente gasta mucha plata yendo a los institutos privados o a la maestra particular, porque la maestra particular lo único que hace diferente es que parte de lo que sabe. Por ejemplo, lo veo al niñito de María Soto, va a partir de qué sabe de suma y resta, entonces va a ir insistiendo desde allí. Cuando son aulas de 400 chicos, es imposible poder tener, o un aula como esta que son demasiados, saber cómo están todos, pero una idea general uno puede tener acerca de lo que aprenden. Bueno, chicos, no los quiero aburrir más, espero que les haya gustado la clase. Así que bueno, yo les quiero desear éxitos y me avisan en el grupo, por favor, ustedes hablan con todos. ¿Cómo hacemos? Si damos directamente el lunes que viene o el miércoles tenemos una hora y el lunes otra hora. Yo no tengo problemas. Y lo otro es que les voy a volver a compartir el link de ese tema de la investigación sobre conectividad, porque completaron algunos y otros no completaron todavía, ¿sí? Así que bueno, que tengan un buen inicio de semana.
Espero que algo hayan podido aprender. Así que nos vemos, Dios mediante, el lunes o el miércoles. ¿Me quieren decir algo Gracias, por ahí? profe. ¿Algo que no se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Sugerencia? ¿Le gustó el PowerPoint? Quiero saber eso, porque el PowerPoint me llevó tiempo desarmar. Quiero saber si... Sí, profe, estuvo muy bueno. Sí, profe. Gracias. Sí, Sí, profe. Sí, estaba lindo. Muy bueno. Bueno. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Igualmente. Chao, profe. Hasta luego, profe.